Hoy vamos a tener el segundo encuentro de las catequesis de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Y por eso vamos a reflexionar sobre este tema. Y tú, Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. Conocer la misión que desempeña el Papa como testigo de Cristo y sembrador de la fe en la Iglesia y en el mundo se hace necesario para comprender su fundamento. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Jesucristo llamó a los 12, los instituyó a modo de colegio, es decir, de grupo estable, al frente del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos. Este nombramiento se da en el momento mismo en el que el apóstol profesa su fe ante Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Frente a esta profesión, el Señor le manifiesta: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De allí que se da entonces los 3 mandatos de Jesús a Pedro. Por eso el Papa Benedicto XVI nos recordó que Cristo es la piedra angular sobre la que se edifica la Iglesia y desde la cual crecen la fe y el amor a ella. Primer mandato: Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la Iglesia. Esta simbología surge a partir del cristianismo primitivo, donde estaba muy difundida la idea de iglesia como edificio o templo. La iglesia de roca transmite estabilidad, firmeza, perennidad, a pesar de las posibles luchas a las que pueda verse abocada. Segundo mandato: tendrás las llaves del reino de los cielos. La llave significa autoridad para incluir o excluir, para abrir y cerrar. En este sentido, el Papa viene como vicario de Cristo a abrir el reino de los cielos a todos los colombianos, y por esta razón es necesario que nos preparemos espiritualmente para acoger su mensaje con corazón dócil y hacer posible que un día esas puertas del reino nos sean abiertas. Tercer mandato: podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la Iglesia, que es y sigue siendo de Cristo. Por eso, dentro de la misión del Papa en la Iglesia y el mundo, se hace necesario conocer que dentro de las alegrías de la Pascua, Jesús se aparece a orillas del lago del Tiberíades e invita a Pedro por 3 veces a declarar su amor para con él. Simón de Juan: ¿me amas más que estos? Y a las respuestas de Pedro, Jesús le confía el cuidado de su rebaño: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es por eso que se hace necesario comprender en qué consiste esta misión de confirmar o cuidar del rebaño. Recordemos las palabras del Papa Francisco cuando dice: 3 ideas sobre el ministerio petrino, guiadas por el verbo confirmar. ¿A qué está llamado a confirmar el obispo de Roma? Primero, ante todo, confirmar en la fe. El Evangelio habla de la confesión de Pedro, y a raíz de esta confesión, el papel, el servicio eclesial de Pedro tiene su fundamento en la confesión de fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo, en virtud de una gracia donada de lo alto. La fe en Cristo es la luz de nuestra vida de cristianos y de ministros de la Iglesia. Segundo, confirmar en el amor. El obispo de Roma está llamado a vivir y a confirmar a todos en este amor a Jesús, sin distinción, límites ni barreras. Confirmar el amor que la humanidad vive a pesar del pecado. Es posible decirle a Jesús: tú sabes que te amo, Señor. Tercero, confirmar en la unidad. El sucesor de Pedro es principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. La variedad en la Iglesia, que es una gran riqueza, se funde siempre en la armonía de la unidad. El Papa debe promoverla para que todos estén unidos en las diferencias. No hay otra vía católica para unirnos.
Este es el espíritu católico, el espíritu cristiano, unirse en las diferencias. Este es el camino de Jesús. El Papa Francisco, el Pedro número 266, llega a Colombia para confirmar en la fe a sus hermanos, es decir, a todos los cristianos católicos en el seguimiento de Jesucristo y para pastorear a todo el pueblo de Dios disperso por el mundo. También viene a acompañar y a sembrar la fe en todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a ser principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los ministros ordenados y consagrados como de los fieles en todo el mundo. Ante la proximidad de la visita del Santo Padre a nuestro país y a la luz de esta reflexión, podemos prepararnos con los siguientes compromisos para nuestra vida. Primero, oremos en familia por el Papa Francisco y dispongámonos para poder acompañarlo como vicario de Cristo en la tierra, en los lugares que Él va a visitar. Segundo, hablemos a nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo sobre la importancia y el papel que desempeña el Papa en la Iglesia y en el mundo. Y tercero, realicemos una obra de misericordia con alguna persona cercana, como el Papa Francisco nos enseña. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.